¿Alguna vez les ha pasado? Intentan con todas sus ganas convencer a alguien de algo súper importante y nomás no se puede. La conversación se va a pique. Es de lo más frustrante, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver por qué sucede esto y cómo un pequeño cambio de enfoque, uno que va de adentro hacia afuera, puede darle la vuelta a todo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué esas pláticas que son cruciales, ya sea para cerrar un negocio, negociar algo o hasta en una discusión familiar, parece que siempre terminan en un callejón sin salida? A todos nos ha pasado. Pero la respuesta, fíjense, quizá no está donde siempre la buscamos. Y aquí está la mera clave del asunto. Nos obsesionamos con el qué digo, con la frase perfecta, en lugar de entender el por qué la gente realmente escucha, por qué confía y por qué al final toma una decisión. Miren, la persuasión de verdad no es un truco de magia, es un proceso que empieza en el lugar que menos nos imaginamos, dentro de nosotros mismos. Muy bien, vamos a entrarle a esto. Antes de siquiera pensar en influir en alguien más, es fundamental que dominemos nuestro propio juego interior. Absolutamente todo empieza con la mentalidad que traemos a la mesa. A ver, vean este número, 80%. Es un número enorme, impactante, y representa la pieza más importante del rompecabezas para tener éxito en la persuasión. Vamos a ver qué significa. Lo increíble de esta frase de Brian Tracy es que nos dice que el éxito no depende tanto de las técnicas que usamos o de qué tan bien conocemos un producto. No, depende de quiénes somos por dentro. La persuasión efectiva al final del día es un trabajo interno. Tracy pone las cosas muy claras. La gente a la que le va bien se hace cargo de sus resultados. Punto. En cambio, quienes no tienen éxito a menudo padecen de lo que él llama excusitis, como una inflamación crónica de la glándula de las excusas. Así que el primer paso para cambiar los resultados es acabar con las excusas y tomar el 100% de la responsabilidad. Y esto lo deja clarísimo. La famosa ley de la correspondencia de Tracy nos dice que lo que vemos afuera es simplemente un reflejo de cómo estamos programados por dentro. O sea, si queremos cambiar el resultado de una conversación, primero tenemos que cambiar nuestra propia mentalidad, nuestras creencias y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ok, una vez que tenemos la casa en orden por dentro, es momento de construir un puente hacia el mundo de la otra persona. Y ese puente, que es la conexión más fuerte que hay, se llama empatía. Ojo, aquí hay una diferencia importantísima. La simpatía es sentir lástima, como ver a alguien desde lejos y decir pobrecito. Pero la empatía es otra cosa. Es el esfuerzo real por meterse en la mente y el corazón del otro para entender cómo ve el mundo desde sus propios ojos. Esta analogía clásica lo dice todo, ¿no? No se trata de estar de acuerdo con la otra persona, sino de comprenderla. Y esa comprensión es la base de cualquier relación de confianza, sea en lo personal o en lo profesional. ¿Y cómo sabemos que esto de la empatía de verdad funciona? Pues estudios como el de Paul Ekman nos muestran que las emociones humanas más básicas son universales. No importa la cultura, todos compartimos un lenguaje emocional. Eso nos da un punto de partida, un terreno común para conectar con quien sea. Bueno, ya con una mentalidad fuerte y con el puente de la empatía bien construido, ahora sí podemos llevar todo esto a la práctica, al diálogo. Y el objetivo, como vamos a ver, es guiar a la persona, no empujarla. Esta frase que también destaca Brian Tracy es la regla de oro. Casi todos entramos a una conversación pensando en qué vamos a decir. Pero la gente que de verdad sabe comunicarse hace lo contrario. Primero se calla, escucha y se enfoca en entender. El gran Zig Ziglar identificó estas 5 razones que son los motivos principales por los que alguien dice no. Prácticamente cualquier objeción que nos pongan se puede reducir a una de estas. Una buena conversación tiene que ser capaz de encontrar cuál es y atenderla, pero no con argumentos, sino con pura comprensión. Y aquí está el giro maestro que enseña Ziglar. No se convence a la gente soltando afirmaciones, sino haciendo preguntas. El rol cambia por completo. Dejamos de ser vendedores para convertirnos en una especie de asistente, un consejero que ayuda al otro a que explore sus propias necesidades y llegue a sus propias conclusiones. Ya pusimos los cimientos. Ahora, ¿cómo llevamos a la otra persona a tomar una decisión, pero de forma ética, sin presionar? Este es, digamos, el momento de la verdad en todo el proceso. A ver, pensemos un segundo. ¿Cuál podría ser? No es una frase ingeniosa ni una táctica agresiva. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo increíblemente poderoso. Así como lo oyen, el silencio. Después de hacer la pregunta clave para cerrar, el impulso natural es seguir hablando, llenar ese vacío incómodo, pero la verdadera maestría está en saber cuándo callar. Brian Tracy lo explica de esta forma. La única presión que es válida aplicar es la del silencio.
¿Por qué? Porque le da a la otra persona el espacio que necesita para pensar, para procesar y para tomar su propia decisión. Es una muestra de confianza, tanto en el proceso como en la persona que tenemos enfrente. Y para ayudar a la gente a superar esa duda final, hay métodos que son totalmente éticos. Por ejemplo, la alternativa de elección, que simplifica la decisión a un A o B. O el famoso cierre del cachorro, que es básicamente dejar que prueben algo sin compromiso. La idea es que la experiencia directa es la que mejor convence a cualquiera. Al final, todo esto nos lleva a ver la persuasión con otros ojos. Nos damos cuenta de que no se trata de una conquista, sino de una colaboración, de un entendimiento mutuo. Este es el resumen de toda esta filosofía. Manipular es lograr que alguien haga algo para nuestro propio beneficio. Persuadir éticamente es ayudar a alguien a conseguir lo que es mejor para esa persona, incluso si al principio no se daba cuenta. Zig Ziglar lo decía así de claro. En un intercambio justo, honesto, el valor a largo plazo que recibe la persona a la que convencimos siempre tiene que ser mayor que el beneficio inmediato que obtenemos nosotros. Se trata de un ganar-ganar, pero siempre asegurándonos de que la otra persona gane más. Y con esto nos vamos. Este enfoque no es solo para vender, es para cualquier interacción que tengamos. Si la clave para influir de verdad es entender profundamente, primero a nosotros mismos y luego a los demás, la pregunta que queda en el aire es, ¿en dónde podemos empezar a aplicar este principio? ¿Hoy mismo?